Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a nuestro primer episodio de podcast Vida con propósito. Soy Jazmín y estoy muy feliz de poder compartir contigo este tema muy importante y fundamental, ya que es un tema de mucho debate dentro de la iglesia, pero es un tema bastante sonado en la actualidad. La ansiedad y la depresión creció un 25% después de la pandemia. Según la OMS, estos datos realmente son alarmantes. Si desde antes ya había este problema de muchas formas, creo que la pandemia desató pero muchos problemas psicológicos, problemas mentales que quizás estaban reprimidos o quizás se desarrollaron mucho más con esta enfermedad nueva que hubo. Y bueno, el día de hoy no voy a hablar de un punto clínico, básicamente, sino de mi experiencia personal y cómo yo pude enfrentar este problema en mi vida, cómo pude ir venciéndolo con la ayuda de Dios. Yo empecé a mostrar la ansiedad a los 18 años, después de un shock traumático que tuve, lo cual fue menguando con los tiempos, pero empezó a volver después de unos años y creo que en el tiempo de la pandemia se incrementó. Es como que creo que llegó a un punto muy fuerte en mi vida, donde a veces no sabía ya qué más hacer. Creo que ni siquiera en sí el virus del COVID me atacó tan fuerte porque fue algo leve, gracias a Dios. Pero creo que la crisis de ansiedad que pude yo experimentar ese tiempo en adelante fue muy fuerte, ¿no? Fue muy fuerte al punto de sentir morirme. Entonces, creo que solamente las personas que lo pasan o que lo han pasado pueden entender realmente la gravedad y lo mucho que se sufre cuando no sabemos qué hacer o cuando no sabemos a quién acudir. Y bueno, a raíz de esta ansiedad no tratada en su momento, ni de forma espiritual, ni de forma clínica, lo único que yo hacía en los momentos que me daba era, bueno, orar a Dios, decir, Señor, tú sáname, Señor, sáname, y no veía respuesta. Es como que las consecuencias, o mejor dicho, los síntomas se manifestaban de una u otra forma. Es más, hasta ya me había acostumbrado, yo decía, seguro le decía, a mi amiga la ansiedad. Porque cuando ya sentía un síntoma en la calle o sentía un síntoma cuando estaba durmiendo, yo ya sabía que era la ansiedad, pero no sabía cómo confrontarla, no sabía cómo enfrentar, ¿no?, esos momentos críticos o de pánico, etc. Y cuando llegué a mi punto más fuerte, más crítico, que creo que donde yo ya no pude más, es cuando a inicios de este año empecé a manifestar un problema de disfagia. Un problema de disfagia que ni siquiera sabía de su existencia, pero fue, creo que el punto más fuerte de la ansiedad generalizada que pudo darme, ¿no? La disfagia es una parte de la ansiedad, es un síntoma de la ansiedad, de muchas formas como se manifiesta, en donde yo tenía la sensación de atragantamiento, donde no podía ingerir alimentos. Un día me atoré, así estaba en mi casa, estaba comiendo una sopa, me atoré con el pollo y seguro que me atoré y me asusté, me asusté tan fuerte que pensé que me estaba asfixiando. Y en ese momento yo estaba sola. A raíz de eso y después, porque eso es como que la ansiedad guarda memoria y empieza a captar momentos traumáticos y los empieza a copiar en otros momentos cuando vuelves a hacer la misma actividad, ¿no? Entonces, después, cuando pasaron unos días y nuevamente empezaba a comer, empezaba a sentir otra vez la misma sensación de que me estaba atragantando. Y empecé a preocuparme, dije, otra vez me estoy atorando, eso, qué raro.
y empezó a pasar nuevamente y nuevamente hasta que se hizo de una forma crónica. Se hizo al punto de que ni siquiera podía pasar jugos. O sea, mi mente voló en ese momento, que cada comida que quería ingerir, creo que mi garganta se me cerraba, ¿no? Tenía la sensación que se cerraba porque sé que no era real y que todo lo botaba. Fueron muchos días así. Fueron muchos días que no podía ingerir alimentos, y si los hacía tenía que hacerlas como un puré para poder recién comerlo, para poder recién ingerirlo. Y aún así todavía lo comía con demasiada paciencia y lentitud y mucho problema aún. Eran varios días y seguía de la misma forma. Entonces ya no podía más. Sentía que había días que decía, no sé, creo que nunca voy a curar de esto. Todos los días siento lo mismo. Empecé a bajar de peso. Empecé a que los síntomas empezaron a incrementarse en mí. A raíz de eso también me vino una depresión muy fuerte. No quería salir de mi casa porque sabía que salir a cualquier lugar tenía que comer, o pensaba, no estoy comiendo y si salgo me puedo enfermar. O sea, la mente empezaba a volar más y decía, estoy débil, si salgo me enfermo de algo y a peor, etcétera, ¿no? Entonces creo que fue una etapa muy difícil, ¿no? Fueron casi 3 meses donde la tuve que pasar en mi casa, y bueno, orando, buscando mucha ayuda de la iglesia, pero fueron días realmente muy, muy críticos. Y si hoy estoy aquí contándote esto es porque si tú lo pasaste, no sé si algún momento, créeme que te entiendo. Pasar la ansiedad es horrible, es algo que sientes que no puedes vivir. Muchas veces hasta llegaba en mi mente a decir, no sé para qué vivo. Si vivir es esto, que no quería vivir. No lo decía, pero en mi mente lo pasaba, porque sabía que si lo decía era decir, Señor, o sea, quejarme de la vida, y sabía que eso no era correcto. Entonces, creo que en ese suceso, en ese tiempo donde ya pasé la crisis más fuerte de ansiedad a través de la disfagia, es donde aprendí y pude conocer al Señor de una forma hermosa y muy profunda. Al inicio de este año, el Señor me dio una palabra y me dijo, yo te voy a usar para que ayudes a mujeres que sufran de ansiedad y de depresión. Pero antes de eso te voy a preparar. Y yo dije, gracias Señor, ok, yo estoy dispuesta, heme aquí, ¿no? Pero no imaginé la dimensión de escuela o de enseñanza que el Señor quería darme a través de mi propia vida. Así que realmente estoy haciendo eso. Si estoy ahora hablando a las personas que pueda llegar este video, es porque entendí que era con un propósito todo lo que pasé. Entendí que ningún sufrimiento que pude pasar esos días, esos meses, fueron en vano. Sí ha sido necesario para que hoy tú puedas escuchar y saber que es posible salir, es posible vivir una vida en abundancia que Dios promete. Entonces valió la pena. Así que, bueno, luego de eso, una noche es donde tuve creo que se me llegó a un punto, creo que la ansiedad, el temor, el miedo y todo junto, la depresión y todo, que una noche y muchos días sin poder dormir, obviamente, tenía mucho insomnio porque tenía la mente a full, trataba de poder poner, o sea, palabra, de orar, de adorar, pero ¿dónde es cuando yo recibo algo tan directo del Señor? Es la noche donde tuve una crisis tan fuerte que nunca la había pasado.
donde sentí que un hormigueo en todo mi cuerpo. Me empezó a dar como un calambre, hormigueo todo mi cuerpo y mi cuerpo empezó a temblar, a temblar, a temblar y empecé a tener unos pensamientos de que era mi fin, ¿no? Entonces empecé a decir a mi esposo, le decía, por favor, ora por mí, o llévame al hospital, estoy mal, me siento muy mal. Y bueno, mi esposo es un hombre de fe, él siempre me ha ayudado mucho porque le cree mucho al Señor. Y en ese momento me dijo, tranquila, el Señor está aquí, vamos a orar, empezó a orar por mí. Pero esa sensación no se me iba, sentía que de verdad iba a colapsar. Y yo decía, no sé, llévame al hospital, le decía, llévame al hospital y ponme un calmante para que me duerman. Por favor, porque no puedo dormir, no logro dormir varias noches, no logro hacerlo y siento que ya mi cuerpo está teniendo un desbalance muy fuerte. Entonces, en ese momento me dijo, ya, ok, te voy a llevar al doctor. Y en ese momento solamente cerré mis ojos con todo mi cuerpo, que se sentía morir, desmayar, desvanecerse y todo. Empecé a clamar a Jesús tan fuerte, empecé a decir Jesús, solamente clamaba el nombre de Jesús así de una forma pero tan, con tanto clamor y fervor. Solamente decía Jesús, lo único que decía. En eso es como que experimenté así de una forma milagrosa, como que Jesús entraba o se manifestaba en mi cuarto donde estaba y es como que calmó toda esa tormenta porque tenía algo sobre, no lo sé cómo explicarlo, pero era algo horrible en mi cuerpo y es como que a la medida que clamé a Jesús vino una paz que primero no solamente trajo una paz física a mi cuerpo, sino que a mi corazón, a mi mente. Y es como que de una tormenta, yo sentía así literal como cuando Jesús se calmó, se despertó y calmó los mares, la tormenta. Y yo imagino que de un ruido tan fuerte se sintió un silencio y solamente la brisa del mar, tal cual, yo lo sentía así. Sentía que tenía mi cuerpo estaba inestable, mis pensamientos estaban a full. Y en ese momento cuando clamé a Jesús, Él vino y Él se manifestó a mi vida y trajo una paz. Es como que me hubiera quitado de un momento a otro todo. Y no solamente eso, sino que me mostró su rostro. Pude ver el rostro de Jesús tan lleno de amor, tan lleno de paz. Y en eso Él me da una visión. En ese momento Él me da una visión y me veía a mí misma hablando delante de muchas mujeres acerca de este tema de la ansiedad, de la depresión. Muchas mujeres que estaban sufriendo con esto. Y en ese momento Él me habla con este Salmos que está en 118. En el 118, 17. Y me dice, hija, no morirás. Como dice aquí, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y me vino ese versículo y me dijo, hija, todavía no es tu tiempo. Todavía no te vas a ir. Todavía no te voy a llevar. Esto que estás pasando es necesario para que entiendas el sufrimiento de muchas mujeres, varones, muchas personas que están pasando esto o aún cosas peores. Y en ese momento solamente le creí al Señor. Le creí y le dije, yo te creo, Señor. Yo te creo y sé que vas a usar mi vida para alentar a muchas personas de que tú me hiciste libre. Así que para mí esa noche fue clara. Esa noche fue algo
como un antes y un después, porque no solamente experimenté su paz, su tranquilidad total en mi cuerpo, sino que también me trajo una palabra futuro de lo que Él haría en mi vida. Y bueno, no me volvió a dar esa crisis, gracias a Dios, pero sí continué todavía con el proceso de la disfagia, de poder volver a saber nuevamente masticar con paciencia, de no tener temor a las carnes, y así, ¿no? Estuve en chequeos y todo. Y bueno, en ese tiempo, ¿cuáles fueron las herramientas, digamos, que yo pude? Me ayudaron muchísimo en ese tiempo de ansiedad y de depresión, que yo las usé y quisiera que las puedas, si tú aún no lo haces, puedas también tomarlo en cuenta. Uno fue una vía de adoración y de oración. Creo que en ese tiempo experimenté mucho y pude tener muchos tiempos de oración y de adoración. No solamente en los momentos que me daban las crisis, porque de hecho a veces me daban cuando iba a comer, no, sino cuando estaba un poco tranquila. En todo momento estaba en esa constante vida, ¿no? Como estuve meses encerrada en mi casa porque prácticamente no salía, dejé de trabajar. Estuve todo el tiempo envolviéndome en una vida de oración y adoración. Y en ese tiempo pude conocer a Jesús. Él pudo manifestarse a mi vida de una forma hermosa. Yo mucho tiempo leía las palabras, porque hay muchos versículos en el Nuevo Testamento que nos dan los mandamientos, ¿no? No os afanéis por el día de mañana, no te afanes por tu propia vida, no te preocupes, ¿no? Entonces yo decía, Señor, yo estoy mal porque tú muchas veces en tu palabra me dices que no tengo que afanarme, que no tengo que preocuparme, que no debo atemorizarme. Sin embargo, muchas veces eso viene a mi cuerpo y a veces no lo puedo controlar. Pero algo que entendí es que al momento de que tú quieres obedecer algo, necesitas conocer a quién te lo ordena. Y creo que eso era lo que necesitaba yo experimentar, conocer a Dios, conocerlo de una forma muy profunda para poder estar tan confiada en Él. Porque si tú conoces a alguien y conoces su amor, conoces de la forma como Él te cuida como la niña de sus ojos, conoces de la forma como Él actúa, del cuidado que Él tiene contigo y experimentas ese amor, el que está Él contigo de una forma palpable. Entonces, ¿cómo no confiar en Él? ¿Cómo no abandonarse en sus brazos? Entonces, creo que esos tiempos profundos de adoración, esos tiempos profundos de oración, de lectura de la palabra, fueron tiempos donde pude sumergirme en Cristo, pude sumergirme en contemplarlo a Él. Y algo que no había experimentado otro momento. Entonces creo que la intimidad en mi vida fue básica para poder superar esto. Fue básica desarrollar una vida íntima con el Señor. Y porque dice que su perfecto amor echa fuera el temor. Pero para poder ser libre del temor, tenemos que conocer el perfecto amor de Dios. Tenemos que ser perfeccionados en su amor. ¿Y cómo podemos ser perfeccionados en su amor? Estando con Él. Permaneciendo en Él, permaneciendo con nuestra mirada fija en el Señor, contemplándolo, diciendo, Jesús, aquí estoy, tú estás, y solamente háblame, manifiéstate a mi vida. Pasé momentos muy hermosos, hasta ahora los paso, pero en ese tiempo que pasaba ese suceso, pude conocer a Jesús de una forma muy real. De repente antes lo conocía, obviamente, conocía mucho su palabra. Yo soy cristiana me bauticé a los 13 años, mis papás son pastores y conocía mucho de la palabra del Señor.
servía en la alabanza, sirvo en la alabanza, pero me di cuenta que necesitaba conocer de una forma más profunda al Señor, de una forma demasiado más íntima. Y empecé a ver que Jesús, antes de poder hacer o vivir una vida de ministerio, lo que hacía era estar con el Padre. Él dice que de madrugada estaba con el Padre, buscaba su rostro para poder hacer todo lo que tenía que hacer. Entonces, en este tiempo aprendí a permanecer en Cristo, mirándolo, contemplándolo, adorándolo, derramando todo mi ser y mostrándome lo susceptible que estaba en ese tiempo y mostrándome cómo estaba, tal cual, cómo me sentía delante del Señor. Y Él quería que venga así, cómo me sentía, cómo estaba, y que pueda ser tan transparente, pero a la vez tan quebrantada y humilde ante su presencia. Y ahí yo recibo tanto de su amor, de su cuidado. Entonces, cuando yo contemplo al Señor, cuando yo lo conozco, su amor se va perfeccionando en mí. Yo decía, Señor, solamente muéstrame cuánto me amas para yo nunca más temer. Señor, perfecciona tu amor en mí para yo nunca más poder tener miedo ni a morir, porque al final mi vida te pertenece. Y pude experimentarlo, pude ver su rostro, Él se manifestó en mi vida y a partir de ahí aprendí a caminar cada día sabiendo que Él cuidaba de mí. Y no solamente por teoría, porque dice, Señor, estoy contigo. No, porque realmente lo experimenté, porque supe que era real, que Él tiene sus ojos sobre mí y que Él me ve, me cuida. Si su palabra dice que aún mis cabellos, Él los tiene contados, ¿cómo no va a tener el cuidado de mi vida? Entonces yo decía, Señor, gracias porque me estás revelando tantas verdades que estaban en tu palabra y que muchas veces los pensamientos ansiosos no permitían que puedan ser revelados a mi corazón, a mi mente. Y cuando empecé a experimentar más del Señor, empecé a conocerlo mucho más profundamente y fui perfeccionada en el amor de Él. Entonces aprendí a caminar en sus mandamientos, aprendí a poder no afanarme, a poder aprender a ordenar mis pensamientos, a filtrarlos con la palabra, a poder decir no a los pensamientos que a veces vienen a nuestra mente de preocupación, de miedo, de temores, de inseguridades y todas esas cosas que atacaban mi mente. Empezaba a decir, no, ya no tienes lugar en mí porque yo conozco aquel que me cuida, porque yo conozco que Él es poderoso, que Él tiene toda autoridad sobre mi vida. Y pude ir venciéndolo cada vez más con la palabra, con una palabra revelada a mi corazón, porque conocía a aquel que me los demandaba. Y por eso dice su palabra que sus mandamientos no son gravosos, pero eso es el resultado de conocer a aquel que nos da los mandamientos, a poder contemplar, a poder estar enamoradas de aquel que nos da ese mandamiento. ¿Quién no va a querer obedecer a alguien que ama, que te ama? Creo que todos. Entonces, fue lo primero que a mí me ayudó, tener una vida íntima con el Señor, de oración, adoración, de ayuno. Bueno, aunque yo en realidad era como un ayuno todo ese tiempo porque casi ni comía. Y de palabra, sobre todo. Declarando, cantando las palabras, meditando la palabra. Y eso fue para mí básico, liberador. Fue algo que desató en mí el poder del Señor, que hizo crecer en mí la fe, ¿no? Así que creo que la intimidad en mi vida
fue básica para poder enfrentar la ansiedad y la depresión. Una vida de intimidad, no solamente en los momentos críticos, sino tener una vida 24/7, en todo el tiempo, estar intimando con el Señor. Y el otro punto que es muy importante, que me ayudó muchísimo también, fue encontrar amigos o hermanos en Cristo que me puedan ayudar y que puedan ser un soporte para mi vida en ese tiempo crítico que estaba pasando, ese proceso. De hecho, tuve que ser también muy sabia para saber a quiénes, porque no todos pueden entenderlo. Muchas personas no lo entienden. Es más, hasta cuando se los dices, la clásica es no tienes fe o estás en pecado. Obviamente que no lo dicen con maldad, ¿no? Pero es porque quizás son personas que no lo han podido experimentar y por lo tanto les es un poco difícil entenderlo. Entonces me apoyé en el cuerpo de Cristo, me apoyé en la iglesia, en hermanos que también habían pasado esta situación. De hecho, un hermano me contactó con alguien que había salido de la disfagia, que era un hijo de Dios. Y cuando él me contó su testimonio, y fue tan alentador, porque realmente yo pensé que nunca podía salir de ahí en ese momento. Pero cuando él me contó todo lo que pasó, me dio palabras de ánimo, porque en ese momento realmente no tenía ni fuerzas, pero fue necesario apoyarme en personas sabias, en personas maduras, personas que hayan pasado esta situación y lo hayan vencido en el Señor. Fue muy necesario porque uno solo no puede. La palabra dice, si uno cae, el otro lo levantará. No. Mi mamá estuvo todo el tiempo pendiente, mi papá, mis hermanas, mi esposo, hermanos de la fe. Y fue muy, muy necesario su ayuda. Así que si algún momento has pasado o pasas esta situación, no te quedes para ti solo. Ora al Señor que te guíe con personas que van a poder ayudarte a orar por ti, van a poder interceder, van a poder darte palabras de ánimo, abrazos, mensajes solamente de aliento, porque en esos momentos son muy necesarios. Y eso también coopera mucho con poder enfrentar a la ansiedad y poder decir, el Señor tiene el control de todo, Él está por encima de todo. Y a veces es necesario que hermanos te lo recuerden, te lo digan, ¿no? Y tú puedes decir, sí, es verdad, ¿no? Por eso Dios nos dejó el cuerpo de Cristo. Es tan hermoso poder vivir en comunidad, vivir en familia. Así que eso fue otra cosa que me ayudó mucho también, ¿no? Y bueno, no quiero hacer más largo este video, pero quiero decirte que Jesús nos prometió no una vida libre de problemas, pero sí una vida en abundancia. Así que el diseño para sus hijos es tener una vida en abundancia. Por lo tanto, no es la voluntad de Dios que permanezcas en un estado de depresión. No es la voluntad de Dios que permanezcas en un estado de ansiedad, porque Dios no nos creó para sufrir. No nos creó para creer mentiras y vivir todo el tiempo siendo presas de temor, siendo presas de inseguridad. Dios no dio su vida para que estemos en ese estado. Yo lo entendí que mi diseño, que mi propósito no era permanecer en ansiedad y en depresión. Antes cometía el error de decir, ay sí, ya me vino mi ansiedad. Y después el Señor me dijo, no es tu ansiedad porque no te pertenece a ti. Entonces dije, ok, esa no me pertenece a mí. No es el diseño de Dios que yo viva en un estado ansioso o depresivo. Si Dios nos prometió una vida en abundancia, es porque realmente Él desea eso para nosotros. Pero muchas veces, si se presentan esos
esos signos en nuestra vida es porque quizás hay cosas que necesitamos soltar, porque de repente hay heridas o quizás puertas que hemos abierto, que tenemos que cerrar, que tenemos que arrepentirnos, o si no, es simplemente que tenemos que vivir una vida muy íntima con el Señor, tener una vida profunda con Cristo, para que su palabra sea revelada a mí y su persona, sobre todo, a través de su palabra, pueda ser mostrado a mi corazón. Solamente eso, conoce al Señor, conócelo, porque en Juan dice que la vida eterna es conocerlo a Él. Esa es la vida eterna, esa es la vida que el Señor nos dice, ¿no? Conocer a mí, conocer al Padre que me ha enviado. Esa es la vida eterna, esa es la vida en abundancia, conocer al Señor. Así que nadie puede amar a quien no conoce. Y nadie va a experimentar lo amado que es si no lo conozco. Entonces, conocer es el secreto. Conocer y permanecer en Cristo es lo que te va a ayudar a ser libre. Y vas a poder decir, Señor, tú me prometiste una vida en abundancia y ahora lo experimento porque te conozco. Porque te conozco, te creo. Porque te conozco, te obedezco. Porque sé a quién creo y sé a quién obedezco. Aquel Dios perfecto en amor, aquel Dios que me ama, que me cuida y que quiere lo mejor para mí. Si vosotros, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre nos dará. Nos dice, y saben lo hermoso, dice que nos dará al Espíritu Santo. Nos dará lo mejor. Si nosotros, humanos, padres, nos desvivimos por nuestros hijos, imagínate cuán más grande es el amor del Padre por ti. Imagínate lo inmenso que es su amor por ti. ¿Tú te gustaría ver a sufrir a tu hijo de alguna enfermedad o padecer todo el tiempo? Yo creo que no. Entonces el Padre no anhela eso para ti. Él desea sacarte de ese estado y que puedas conocer la vida en abundancia. La vida conociéndolo a Él y viviendo para su propósito. Así que espero que este video y esta experiencia que he podido pasar no haya sido en vano, que haya sido de ayuda para ti. De hecho, hay muchas cosas por comentar, pero quizás en el paso de los siguientes videos vamos a poder contar. Si quisieras que hable un poco más acerca de este tema, igual nos puedes dejar un comentario o alguna pregunta, que yo estoy muy dispuesta a poder ayudar en lo que pueda, según lo que pude vencer con la ayuda del Señor. Pero creo que para un primer video, realmente ha sido un buen tiempo. Gracias por escucharme hasta aquí. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Y antes de culminar, déjame orar por ti. Amén. Señor Jesús, yo oro por esta persona que está escuchando este video, Señor. Oro, Padre amado, para que venga tu revelación, para que pueda conocerte, Señor Jesús, para que pueda experimentar aquel Dios lleno de amor, aquel Dios de milagros, aquel Dios que nos promete una vida en abundancia, una vida contigo, Señor, una vida gozosa, Jesucristo. Te ruego, Padre amado, que si están pasando por algún episodio de ansiedad o de depresión, puedas tú, Señor amado Dios, en este tiempo revelarte a sus vidas. Espíritu Santo, que seas tú el consolador en este tiempo, porque tu virtud, una de tus virtudes mayores es ser el consolador. Te ruego que puedas consolar sus corazones y que puedas llevarlos a toda verdad, que puedas mostrar y manifestar tu verdad a sus vidas, Señor. Aquella verdad que nos hace libres, Señor, que nos hace libres y nos saca de toda tristeza, que nos saca, Señor Jesús, de todo abandono, Señor amado, que nos saca, Padre Santo, de todo estrés, preocupación, de toda ansiedad,
Tu presencia, Señor Jesús, llena todo y disipa toda tiniebla. Oro, Padre, para que Él pueda en este tiempo rendirse ante ti, conocerte de una forma profunda, para que conozca la libertad de los hijos de Dios, Señor amado, porque la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Bendito Padre. Y cómo, Señor, experimentarán, Señor, si los hijos no están siendo libres. Te ruego por libertad en sus vidas, Padre. Revélate a sus corazones y que ellos puedan, Señor Jesús, puedan, Padre amado, experimentar la libertad gloriosa, Señor Jesús. Oro, Padre, para que donde esté en este momento, Señor, tú ministres sus corazones, ministres sus vidas, Jesucristo, y ellos conozcan a aquel Rey maravilloso, lleno de amor, lleno de poder y lleno de gloria. Muchas gracias, Jesús. En tu nombre, amén, amén y amén. Muy bien, amado, amada, ha sido muy lindo compartir contigo este tiempo, así que te espero en un próximo episodio. Y bueno, igual si ha sido de bendición, puedes compartir este video y puedes también suscribirte para que puedas estar atento al siguiente episodio que va a ser muy bueno también. Así que te mando un abrazo grande, que la gracia del Señor y la paz de Cristo siempre esté en tu corazón. Chao, bendiciones.